Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de capacitación en el cual trataremos el tema prevención de la fatiga al conducir en el marco de los riesgos críticos de seguridad vial. Según informes recientes y estadísticas analizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se ha llegado a la conclusión que aproximadamente el 90% de los accidentes de tránsito en nuestro país se han originado por factores humanos. ¿Por qué? Porque se han derivado de conducir con fatiga, distraídos, exceso de velocidad, cometiendo actos inseguros, falta de autocuidado, responsabilidad. Entonces vale la pena que aunque conozcamos a profundidad de este tema, recordemos la responsabilidad que tenemos como actores viales. Bueno, y ya centrándonos en el tema que nos compete en esta oportunidad, que es la fatiga al conducir, podemos definirla de la siguiente manera, como vemos aquí en la diapositiva. Es una alteración del estado de vigilia, ¿sí? La fatiga es lo contrario a vigilia. Vigilia es estar vigilante, estar atento, estar alerta. La fatiga pues es una alteración de esa vigilia. La alteración es que es lo contrario. La fatiga hace que no estemos alerta, que no estemos despiertos, que no estemos activos. Entonces, bien, la fatiga es una alteración del estado de vigilia y de la capacidad para realizar tareas de manera segura y como consecuencia de dormir muy poco o mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se genera la fatiga? Porque no estamos descansando de manera adecuada, porque dormimos muy pocas horas y esto se nos vuelve rutinario, el no dormir las horas que debemos dormir. Y más aún, si las horas que dormimos nos la pasamos dando vueltas en la cama y no estamos teniendo un sueño reparador. Entonces, dormir muy poco o mal genera fatiga. Trabajar en horarios en los que normalmente se estaría durmiendo. Entonces, para las personas que de pronto laboran por turnos y les toca de pronto de noche, no es el caso pues, de la empresa, pero eso suele suceder cuando hay turnos de pronto de trabajo o cuando por alguna razón de tipo personal, también se puede aplicar allí, hay un trasnocho, ¿sí? Por algún evento social o por alguna calamidad doméstica, bueno, por cualquier situación que haga que de pronto estemos algunas noches sin dormir, sin descansar, entonces eso también nos va a generar obviamente fatiga. Realizar tareas de gran exigencia mental o física, pues también va a deteriorar ese estado de vigilia y va a generar fatiga. Bueno, esto pareciera exageración, lo que aparece aquí en esta presentación. Parece una exageración, pero no es así. Es la realidad. A esta conclusión se ha llegado después de análisis, ¿sí? Después de análisis que ha hecho la Agencia Nacional de Transporte. Y dice ese primer cuadrito que vemos allí, que si un conductor se queda dormido tan solo 2 segundos, no estamos hablando de minutos, sino de segundos, es decir, lo que llamamos microsueño, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, el vehículo habrá avanzado 44 metros sin control, solo en 2 segundos que nos quedemos dormidos conduciendo. El vehículo habrá avanzado 44 metros sin ningún tipo de control. ¿Y estos 44 metros a qué equivale? A media cancha de fútbol. ¿Ustedes se imaginan que un vehículo transite aproximadamente el tamaño de media cancha de fútbol sin ningún control? Por eso es que uno dice, pero en un momentico, pero en un segundito, exacto, en 2 segundos que nos quedemos dormidos al conducir, esto puede suceder, ¿sí? Dice allí, sujetos sumamente fatigados corren el riesgo de tener microsueños, quedándose dormidos por pocos segundos, ¿sí? Entonces, si se conduce en ese estado, es muy difícil predecir o prevenir estos momentos, ¿sí? A veces conducimos y pensamos que todo lo tenemos bajo control, al igual que ese cansancio que sentimos, que esa pesadez, que sentimos los ojos pesados, que estamos muy cansados. Y sin embargo,
no soltamos las llaves, sin embargo no parqueamos el vehículo, sin embargo no decimos más bien voy a dormir unas horas y ahí sí inicio mi camino, mi viaje. No, somos tercos, somos testarudos. Y aunque nos sentimos fatigados y aunque sentimos que ya estamos que nos dormimos, decimos, no, 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 eso es cerquita, yo voy allí, en un momentico voy hasta allá, hasta mi destino, y me acuesto a dormir y no pasa nada, yo puedo controlar esto, yo no me voy a quedar dormido, esto no me va a pasar a mí, esto es a los demás, pero nos puede pasar. Entonces, no podemos conducir fatigados. Si nos sentimos cansados, si sentimos que tenemos sueño, no podemos conducir, porque miren toda la distancia que puede recorrer un vehículo tan solo durmiéndonos 2 segundos. Segundos que nos puede costar la vida, la propia vida, la de nuestra familia, amigos con los que vayamos. Puede costar la vida de las personas contra las que nos vayamos encima, contra las que nos choquemos. Sí, entonces son tan inmensas las consecuencias y solo en 2 segundos, ¿sí? Y tan fácil de evitar, simplemente descansando y tomando una decisión adecuada. Bueno, ya definimos qué es fatiga. Es muy importante también que tengamos en cuenta qué es el sueño, ¿sí? ¿Por qué es tan importante dormir? ¿Por qué se enfatiza tanto en el sueño, en descansar? Pues el sueño es una necesidad básica del ser humano. Varía un poco de una persona a otra. Obviamente, pues algunas personas podemos ser más dormilones que otros, otros con unas cuantas horas ya tienen suficiente y ya les empieza como a estorbar la cama, ¿sí? Esto varía de una persona a otra, pero en los adultos dormir de 7 a 8 horas al día está asociado con una buena salud y no solo eso, sino con longevidad. Es decir, que vamos a durar más, que vamos a tener una vida más larga y saludable si tratamos de dormir esas 7 u 8 horas diarias y que sea, como muchas veces se los he mencionado, un sueño reparador, porque nada nos ganamos con tener toda esa jornadita de sueño, por decirlo así, de descanso, si en realidad no vamos a descansar bien, ¿sí? Entonces, estudios muestran que dormir 5 horas o menos por noche y que se vuelva esta situación rutinaria está asociado con un incremento del 39%, miremoslo bien, 39% del riesgo de enfermedades cardíacas. Una persona que duerme 8 horas la mayoría de las noches tiene un riesgo del 18%, miren la diferencia, o menor de enfermedades cardíacas que una persona que duerma 6 horas regularmente. Entonces, que de vez en cuando durmamos poquitas horas no pasa nada, pero que se vuelva algo de todos los días, que solo dormimos 3, 4, 5 horas, porque no podemos conciliar el sueño, por alguna situación de trabajo, porque tenemos demasiadas cosas que hacer, o simplemente a veces nos acostumbramos a no acostarnos temprano. Nos la pasamos por ahí haciendo, acomodando una cosa a la otra. Sobre todo yo pienso que esto pasa en las mujeres, organizando, lavando, planchando, bueno, haciendo mil cosas y nos puede dar la medianoche. Facilito nos puede dar la medianoche volteando por allí, sin acostarnos a dormir. Y si esto se nos vuelve rutinario, pues entonces vamos a tener estas consecuencias cardíacas, estas consecuencias tan terribles en nuestra salud. Entonces, a dormir, a tener esas horas de sueño, de descanso, de reposo. Es muy importante y más aún al conducir. Bueno, es importante que conozcamos o recordemos los signos de la fatiga, ¿sí? Entonces, para poder evitar esos signos de fatiga, pues tenemos que reconocerlos, saber cuándo estamos fatigados, porque puede que lo estemos, pero no sepamos cómo se manifiesta nuestro cuerpo cuando está cansado, cuando está fatigado. Entonces, seguimos conduciendo nuestros vehículos pensando que estamos bien, ¿sí? Entonces, bajo los efectos de la fatiga se alteran las sensaciones, las percepciones, los movimientos se hacen torpes, los movimientos se hacen lentos,
¿sí? No vamos a tener la misma percepción de la realidad. Si estamos adormecidos, no vamos a saber como a qué distancia está el peatón, la bicicleta, la motocicleta, el vehículo, algún hueco, algún bache en la vía, las señalizaciones, bueno, tantas cosas que hay en el ambiente vial que debemos tener pendiente y estar alertas de todos los movimientos, como decíamos en la capacitación anterior, de la prevención de las distracciones, que esa fue la capacitación anterior que se tuvo respecto a seguridad vial. Decíamos que es toma de decisiones cuando estamos en la vía, ¿cierto? Y que necesitamos tener clara la percepción de lo que está pasando para tomar decisiones adecuadas. Freno, esquivo, me detengo, sigo, bueno. Permanentemente se están tomando decisiones y estas decisiones, aunque se vuelven cotidianas, se vuelven tan rutinarias, pero si nos detenemos a pensar, este tipo de decisiones que tomamos en medio de la conducción nos salvan la vida. Uno muchas veces dice, por un segundo, por un pelito y no me lleva por delante o no me lo llevo por delante, y uno sigue su camino y no vuelve a pensar en el tema, pero retomando todas esas situaciones que a diario nos pasan, vemos que todas esas acciones adecuadas que hemos tomado hasta ahora nos han llevado a que todavía tengamos vida, ¿cierto? Y en un segundo nos salvamos, como decimos, por un pelito, o podemos perder la vida o sufrir consecuencias en nuestro bienestar y en la de los demás. Además que cuando vamos en la vía tenemos que, hablamos aquí de percepción, es porque también tenemos prácticamente que adivinar lo que hacen los demás, ¿cierto? No solo qué vamos a hacer nosotros, si vamos a girar, si vamos a seguir derecho, qué vamos a hacer, sino que también casi que nos toca adivinar qué van a hacer los otros, ¿sí? Qué movimiento van a hacer para nosotros esquivar y evitar un estrellón, ¿cierto? Porque conducir cada vez se vuelve más difícil, porque las personas tienen cada vez menos conciencia, lamentablemente, de las consecuencias y de la responsabilidad que debemos tener cuando estamos en la vía. Decíamos que es importante identificar los signos de la fatiga, entonces aquí están en esta diapositiva descritos, ¿sí? Entonces, una persona alerta, aquí es para que veamos la diferencia, cómo son las características o los signos de una persona que sí está alerta, que no está fatigada, frente a un poco de fatiga, y vamos a ir mirando cómo nos va llevando cada signo a estar totalmente y peligrosamente fatigados. Entonces, en este primer cuadro vemos una persona alerta, es conversadora, animada, amable, ¿sí? Parpadea rápido, menos de un segundo, que es lo normal que debemos estar parpadeando. Está atenta a lo que sucede en el entorno, hace movimientos corporales coordinados y es tolerante a los errores de terceros, ¿sí? No se irrita con facilidad. Cuando estamos un poco fatigados, vamos a ser un poco más irritables, más impacientes. Vamos a tener pensamientos desorientados. No nos damos cuenta, pero a veces nos da por frotarnos la cara, los ojos, porque ya estamos cansados, nos empiezan a arder los ojos y pensamos que es algo normal, pero es el primer signo de los primeros signos de fatiga. Contorsiones faciales, estirarnos, bostezar, inquietud física, ¿sí? Bostezos. Estas son los signos o características de una persona alerta y de una persona que tiene un poco de fatiga, que está comenzando a sentirse fatigado. Ahora vamos con los signos de la fatiga en una persona que está moderadamente fatigada o peligrosamente fatigada. Entonces, moderadamente fatigado tiene una apariencia de cansancio, ya el cansancio se le ve por encima. Mantiene callado, reservado, los parpadeos son más lentos, de 1 a 2 segundos por parpadeo, dificultad para seguir instrucciones y bostezos más frecuentes. Una persona que ya está peligrosamente fatigada tiene poca o ninguna actividad física, hasta que se duerme, mejor dicho, vista fija,
indiferente a la gente o a lo que sucede en el entorno, como que no le importa de lo cansado que está, porque está prácticamente que cierra los ojos y se queda dormido, parpadeos prolongados, y ahí es cuando se generan los peligrosos microsueños. Bueno, y como todo, tiene causas y efectos. Respecto a la fatiga, hay factores que corresponden al conductor que pueden ser los causantes de ese cansancio, de esa fatiga al conducir. Estos son falta de sueño o descanso inadecuado, como lo hemos hablado a lo largo de esta presentación, horarios irregulares de trabajo o horarios irregulares de descanso, u horarios irregulares de actividades que se desarrollan normalmente y que pueden afectar pues allí el que descansemos a las horas debidas. Comidas pesadas o ingesta de alcohol. Entonces sabemos que cuando consumimos de pronto comidas muy copiosas, es decir, en mucha cantidad, quedamos demasiado llenos o en ocasiones hasta indigestionados. Y esto causa que nos sintamos cansados, con somnolencia, pesados. Y esto pues también va a ayudar a que se genere la fatiga. Y cuando debemos de pronto consumir medicamentos, ¿sí? De pronto para algún problema de salud, para alergias u otro tipo de problemas o dificultades de salud, pues debemos tener allí estos medicamentos. Pero al ingerirlos hay medicamentos que nos pueden dar somnolencia, sueño, y esto pues va a afectar nuestro rendimiento en las actividades normales que vamos a desarrollar, y pues también obviamente que va a afectar mayormente nuestras habilidades al conducir. También hay factores del entorno y la vía que pueden ser causa de fatiga. Por ejemplo, la monotonía. Cuando estamos muy acostumbrados a ciertas vías, a ciertos caminos, a transitar por ciertos destinos, se va volviendo monótona la actividad, y esto va generando también que se nos vayan cerrando nuestros ojitos, que nos vaya dando sueño. Conducción nocturna. Lógicamente que no es lo mismo conducir en el día que durante la noche. La noche genera que tengamos que esforzarnos más para poder visualizar bien por dónde vamos, las señalizaciones, la vía en sí. Entonces va a generar que también al hacer un mayor esfuerzo pues nos vayamos a cansar más pronto. Exceso de tráfico o clima adverso. Entonces cuando hay también un tráfico muy extenuante, muy difícil, o cuando tenemos que pasar de pronto mucho tiempo en un trancón, cuando viajamos pues a ciudades grandes, factores del clima, ¿sí? Mucho calor, esto genera también que nos dé somnolencia. Entonces no son solo factores de la persona, del conductor, del individuo como tal, sino que también hay factores del entorno, de lo que nos rodea, con lo que tenemos que lidiar también, y que también son generadores o detonantes de fatiga. Y también nos encontramos con factores del vehículo que pueden ser generadores de cansancio, de fatiga. Mala ergonomía o posturas inadecuadas, porque de pronto está mal acondicionado el vehículo para nosotros, ¿cierto? De pronto no es el vehículo propio, sino alguno que nos han prestado y pues no está con las condiciones o las características adecuadas según nuestra altura, según nuestra fisionomía, ¿cierto? Entonces incluso eso puede generar cansancio. Ambiente interno deficiente, de pronto no hay una buena ventilación, no hay un buen airecito acondicionado en el vehículo. Todas estas condiciones que también tienen que ver con el vehículo, o de pronto que no esté funcionando de manera adecuada, que se generen fallas, o que no vaya tensionado porque no, ya va a sacar la mano este vehículo, ya se va a recalentar, ya va a pasar esto, va a pasar lo otro, aunque pues obviamente es responsabilidad de nosotros cuando salimos a conducir
Verificar antes, que también hemos hablado, verificar antes el estado del vehículo con el que vamos a hacer pues el viaje, ¿cierto? Y garantizar que ese vehículo tenga sus revisiones técnico-mecánicas y su mantenimiento siempre al día, ¿verdad? Pero pues a veces los vehículos tienen ciertos resabios, como lo llamamos, y entonces pues el pensar que ya va a fallar, que ya va a sacar la mano, que ya va a pasar esto o lo otro, genera también pues que nos fatiguemos, nos cansemos durante el recorrido. Tenemos esta tabla que es muy interesante de analizar y que es resultante también de los efectos de la fatiga, ¿sí? Entonces vemos allí en la descripción por colores que la distancia de reacción va representada por color azul fuerte. La distancia de frenado está representada por un color azul diferente, ¿no? Como un azul petróleo, pongámosle así. Y la distancia de detención, hablando del vehículo, está en color rojo. Entonces vemos que la distancia de detención está comprendida por la distancia de reacción y la distancia de frenado, ¿cierto? Entonces, esa distancia en la cual nos demoramos mientras reaccionamos ante la situación, ante el imprevisto, ante el evento que ocurra, ¿sí? Ese tiempo más el tiempo en que nuestro cuerpo reacciona frenando nos da igual a la distancia de detención, ¿sí? Nos da como resultado la distancia de detención. El carrito azul nos representa un conductor que no está cansado, que no está fatigado, sino que por el contrario está muy alerta y en condiciones muy adecuadas para conducir. El carrito rojo, por el contrario, nos representa un conductor con fatiga. Entonces vemos allí en la tabla que si viajamos a 50 kilómetros por hora y vamos en condiciones normales de conducción, sin cansancio, sin fatiga, sin somnolencia, sin ninguno de estos aspectos que pueden afectarnos al conducir, a afectar nuestras reacciones, nuestras percepciones, sino que vamos bien, conduciendo bien, entonces nuestra distancia de reacción es menor. Igualmente nuestra distancia de frenado. Y así el resultado, que es la distancia de detención del vehículo, digámoslo aquí en el primer carrito es de 25 metros. Pero si nos fijamos en el carrito rojo, que decíamos que representaba al conductor fatigado, cansado, está recorriendo la misma cantidad de kilómetros por hora, 50 como está el ejemplo allí. Pero como está fatigado, su distancia de reacción es mayor que cuando no está fatigado, ¿verdad? Hay una gran diferencia allí. Aunque la distancia de frenado pues es la misma, digamos que cuando ya cae en la cuenta, reacciona, pues su cuerpo va inmediatamente a proceder con el frenado, y la distancia del frenado del vehículo pues es algo ya mecánico, ¿no? Cuando se acciona el freno ya es la parte mecánica del vehículo la que actúa, y pues esta no va a variar si estamos fatigados o no, ¿sí? Pero lo que sí varía es la capacidad de reacción, es decir, que varía la distancia en que nos demoramos para reaccionar, ¿cierto? Entonces la reacción, como es algo que depende del individuo, el reaccionar, el actuar es algo del individuo, es a la que varía si estoy fatigado o no estoy fatigado. Y la distancia de frenado, pues como les digo, es algo mecánico, pues esta no me va a variar. Pero allí, al variar y al afectarse esa capacidad de reacción, esa distancia de reacción, obviamente que va a aumentar la distancia de detención del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos dicho también desde un principio, cuando estamos fatigados, se afecta esa capacidad de decidir, de actuar de manera correcta ante los imprevistos que casi siempre se presentan en la vía cuando conducimos. Entonces, obviamente que es lo más seguro y lo más adecuado conducir descansados. Y así como la fatiga tiene causas, también tiene efectos, ¿sí?
Los efectos de la fatiga es comenzar a ver borroso por el sueño, ¿sí? Por el sueño, la fatiga da sueño. Es la reacción del cuerpo ante el cansancio. El cuerpo nos habla, nos dice, tengo sueño, acuésteme, póngame en reposo, póngame a descansar, ¿cierto? Entonces, dentro de los efectos de la fatiga está visión borrosa. Aumenta el tiempo de reacción, que fue lo que acabamos de ver gráficamente allí con los vehículos. Reacciones bruscas o exageradas, entonces no tenemos buen control de nuestros impulsos, de nuestras reacciones, entonces podemos tal vez por la fatiga, por la somnolencia, frenar intempestivamente. Olvido de lugares recientes de los últimos minutos. Cuesta trabajo mantener la cabeza erguida, se nos va yendo la cabeza hacia los lados. Desviar el vehículo del carril. Correcciones bruscas al curso del vehículo. Sacudones. Cambiar la velocidad, ¿sí? Aumento o disminuyo de velocidad porque ya no estamos concentrados en lo que se está haciendo. Ya la mente se está yendo por el cansancio, por el sueño. Conducción de manera automatizada. Frenar intempestivamente. Entonces, estos son los efectos catastróficos de la fatiga al conducir. Y sin embargo, a pesar de que a veces a los conductores se les presenta todos estos efectos, siguen conduciendo y no paran a descansar. Pero así como hay causas y efectos, consecuencias, pues también hay muchas maneras de prevenir estos eventos negativos que traen consigo la fatiga cuando conducimos fatigados. Entonces, prevención. Antes de conducir, duerme al menos 7 a 8 horas. Evitar comidas pesadas, no consumir medicamentos que sabemos que nos pueden causar somnolencia. En ruta, detente en lugares seguros si tienes pesadez en los párpados, bostezos constantes o si se pierde la concentración, ¿sí? El mito del café. Recuerda que la cafeína es un estimulante temporal. No sustituye una siesta rápida de 15 a 20 minutos. Es que el cuerpo tampoco es que necesite en medio de la ruta que llevamos, del viaje que llevamos, no necesita tampoco detenerse horas a cumplir las 7 u 8 horas. No, basta con 20 minutos, media hora de parar a descansar, a dormir, parquearse de manera segura, en un lugar seguro y tomar una siestica allí en el vehículo. Entonces, no es necesario tampoco horas que digamos que se va a perder horas del recorrido y es que yo tengo que llegar a tal hora a mi destino. No, basta con una siestica corta donde el cuerpo recupere su energía, recupere su concentración y se vaya ese cansancio tan intenso que hace que perdamos la noción de dónde estamos y de lo que estamos haciendo. Y el aire fresco es muy importante también para prevenir la fatiga. Mantener la cabina bien ventilada y a una temperatura entre 18 a 20 grados es muy importante porque, como lo decíamos ahorita, el bochorno, el calor hace que se nos vaya incrementando ese sueño, esas ganas de cerrar los ojos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta estos aspectos principales para prevenir los efectos de la fatiga. Y para recordar, es importante priorizar la seguridad propia y la de los demás, por lo cual si identifica alguno de los anteriores efectos de la fatiga al conducir, es importante detenerse y descansar, ¿sí? Como lo mencionamos en un inicio, no pensemos que podemos controlar el cansancio, es falso. El sueño llega a un punto y el cansancio y la fatiga llega a un punto que no lo podemos controlar, que es más fuerte que nosotros. Y cuando menos lo pensamos, así le ha pasado a las personas que han tenido
lamentablemente accidentes, que han perdido la vida o que han perdido la vida de sus familias u otras personas, han causado accidentes terribles, han pensado que pueden ser más fuertes que ese cansancio, que ese trasnocho, pero no es así. Llega un punto que no podemos controlarlo y es al contrario, ese cansancio nos vence. Y cuando menos lo pensamos, sin avisar, cuando menos lo pensamos, cerramos los ojos, perdimos la noción de que estábamos conduciendo y nos despertamos chocados y con todas las consecuencias que ya sabemos que conlleva un microsueño. Entonces, por favor, para recordar, como lo dice esta diapositiva, para recordar, prioricemos la seguridad, prioricemos nuestra vida y la de los demás, prioricemos la responsabilidad, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando salimos a la vía, independientemente qué rol llevemos en ella. Muchas gracias.